10 plagas como nosotros conocemos. Pero una noche, que para muchos de nosotros pudiera ser una noche común y corriente, una noche cualquiera, pero para Dios no. Para Dios, Dios nos sigue sorprendiendo, hermanos. Dios nos sigue mostrando sus maravillas, sus milagros, sus obras extraordinarias. Dice la Escritura que aquella noche pasó el ángel de la muerte por toda la tierra de Egipto. Dios les había dicho, prepárense porque a partir de este día ustedes van a salir de la tierra de Egipto, y las puertas las cubrieron con la sangre del cordero los dinteles para que el ángel de la muerte no pasara. Usted conoce la historia. Dice la Biblia que inmediatamente cuando aquellos empezaron a comer el cordero de la Pascua, no terminaron de comer. Dice que se oyó un clamor. No hay dolor más grande que perder a un hijo, hermano. Claro. El clamor en cada casa, en cada hogar. Y no solamente dice la Biblia que las personas, también de los animales. Imagínense. Mire, una noche de alegría, de júbilo, de libertad. Podemos tener, escuche bien, podemos tener salud, podemos tener riquezas, podemos tener bienes materiales, podemos ser prosperados, pero si no somos libres, ¿de qué nos serviría todo eso a nosotros? Ellos estaban en la mejor tierra de Egipto, que era la tierra de Gosén, nos dice la Biblia, pero seguían siendo esclavos. ¿O me equivoco, hermano? Cada noche clamaban ellos y nada sucedía. Pero esta noche en especial ellos primero experimentaron en esta noche extraordinaria la libertad. Unos gritaron, ¡Ey, estamos libres, por fin estamos libres! Empezaron a recopiar la verdad, como ustedes quieran. No era una persona, era una gran multitud que salió de aquella tierra, hermano. Cuando Dios hace algo a través de nosotros, pudiera ser una noche cualquiera para todos nosotros, pero en el momento que Dios empieza a mostrar su poder, su mano obrando en nuestra vida, algo tiene que cambiar en nosotros. Algo tenemos que hacer para poder manifestar la gloriosa presencia de Dios sobre nosotros. Mire, a partir de ese momento que el pueblo de Israel era una gran multitud, ellos se quedaron con los ojos cuadrados, como decimos los mexicanos. ¿Verdad? Primero, salieron libres. Segundo, salieron súper bendecidos. ¿Por qué? A ver, ¿por qué le digo que salieron bendecidos, hermano? Bueno, Quirino. Los egipcios les dijeron, como decía un personaje de la televisión. Mire, dice la palabra nos dice, la historia bíblica nos dice que los egipcios los echaron, pero no solamente los echaron con las manos vacías. Dios cuando nos bendice, no nos dice con las manos vacías. Nos da no solamente un cucharón de esos grandes, a veces nos da con una mano de un trascabo. Térmico. Para que disfrute. Dice que los egipcios les dieron aretes, collares y pulseras, pero no de plata, de oro. ¿Quién no le gustaría tener un Rolex de oro? Esos, hermano, a mí me gustaría tener uno, pero no puedo. Pero imagínense los israelitas saliendo de ese lugar y le decían los de ellos, váyanse, ya no los queremos, pero vengan, llévense esto. No traigo una joya conmigo, hermano, sí tengo, pero no la traigo. No. Que le dieran un reloj a usted para que llegue. Mire, lo segundo, o lo tercero más bien dicho, no salieron libres solamente. Desde ese momento que ellos salieron, porque yo le voy a hacer esta pregunta antes de desafiarlo. ¿Usted estaría dispuesto a caminar en un lugar totalmente oscuro sin saber a dónde ir? ¿Usted se atrevería? Si usted estuviera allá en el monte solo, allá lo dejaran, ¿usted estaría dispuesto a llegar a su casa a oscuras, en penumbras? Porque salieron en penumbras, en oscuridad total, dice la Biblia. Era de noche, recuerden. Por eso el tema es una noche extraordinaria.
¿Verdad que sí? No salieron 2 ni 3, salieron miles de la tierra de Egipto. ¿Por qué le digo que se quedaron con el ojo cuadrado? Porque en ese mismo instante que salieron, la columna, yo no sé si el pastor me pueda poner la columna de fuego en la pantalla. Según los registros, hermano, casi 3 millones de personas salieron de la tierra de Egipto. Y esos 3 millones de personas vieron esa columna desde la noche que ellos salieron. Por eso le digo que era una noche extraordinaria. ¿Cuántas noches no pasaron en vela esperando la promesa de Dios? Porque Dios les dijo, van a salir de la tierra de Egipto. Pero ¿cuántas veces usted y yo hemos estado clamando? Hemos estado orando, hemos estado ayunando, hemos estado buscando el rostro del Señor y pareciera que no está sucediendo nada. Y a veces vienen problemas, dificultades, enfermedades, necesidades, preocupaciones, ansiedades, estrés. Me decía alguien, dile a la iglesia que ore por mí porque estoy pasando por una depresión muy fuerte, porque estoy pasando por un tiempo de ansiedad. Esos grupos de israelitas, hermano, vivían durante esos cientos de años siendo cautivos, esclavos en una tierra extraña. Nosotros vamos de paso por esta tierra. Pero imagínese usted caminar en medio de la oscuridad total. ¿Usted lo haría? ¿Lo haríamos? Sin saber a dónde ir. Porque ellos no sabían a dónde iban. Dios les dijo, les dio la orden de salir de Egipto. Y salieron con las manos llenas, salieron con oro, plata. Y les dijeron los egipcios, ya se van. Disculpe, hermano. Pero así, usted póngase a imaginar que los del pueblo de Egipto le dijeron, váyanse, ya no los queremos aquí. Pero les dieron para que se vayan. ¿Cuántas noches no pasaron, hermano? ¿Cuántas noches a veces usted no ha pasado en vela? Por algún problema, por algún agobio, alguna opresión, alguna situación difícil. Pero cuando Dios llega, esa noche común, ordinaria, que vuelve en una noche extraordinaria donde Dios manifiesta su poder. Y dice la Biblia no nos miente, dice que a partir de ese momento, durante el día la columna de nube los cubría del sol, ¿verdad? Y de noche la columna de fuego la columna los iba, cuando el pueblo tenía que marchar del lugar donde estaba, dice la Biblia que la columna levantaba. Ahora es tiempo de marchar, hijos. Y cuando llegaban a cierto lugar, era la señal de que ellos tenían que detenerse. Ver las maravillas de Dios durante 40 años, hermano. Después de haber sido esclavos 430 años. Después de haber comido puerros, cebollas, etcétera, etcétera. Cada día Dios les mandaba el maná muy temprano. Ellos, a partir de aquella noche, ellos dijeron, bueno, ¿qué es esto? Mire, fíjate bien lo que voy a hacer. Yo me hubiera quedado así, mi esposa sabe que soy muy curiosa. Yo me hubiera quedado así, hermano. Cuando hubiera visto aquella columna de... Una había empezado a ver qué onda, como dicen los jóvenes. Porque a mí me gusta, cuando va pasando algún avión, dicen, me gusta ver los aviones, hermano. Yo hubiera sido muy curioso y me hubiera acercado. Imagínense a qué grupo de israelitas, de miles de israelitas viendo la columna de fuego cuando salieron de Egipto. Porque era una noche extraordinaria para ellos. Pasaron más de 165,000 noches y nunca pasaba nada. Nuestro calendario muestra 360 días, ¿verdad? 360 noches. Bueno, quítele 5 días al calendario de los judíos y multiplíquelo por 430 años. Más de 156,000 noches que no habían sucedido nada. Generaciones venían, generaciones iban.
Dios nunca dejó que su palabra cayera al suelo. Dios nunca dejó que sus promesas se cumplieran. Dice la Biblia que el mismo Faraón les dijo, no mandó diplomáticos, no mandó embajadores. Faraón les dijo, hey, díganle a Moisés y a Aarón que vengan. Nada más, vengan para acá. Vengan para acá. Y les dijo, Faraón, hey, sálganse, váyanse, pero una cosa importante, bendíganme también a mí. Cuando Dios hace algo, hermano, extraordinario en una noche común y corriente para nosotros, nuestra responsabilidad de vivir como iglesia, tenemos que empezar a compartir lo que Dios ha hecho. Es menester que yo declare las señales y maravillas que Dios ha hecho. ¿Con quién? Con la pastora, con el pastor, con el hermano Israel, con el hermano Roy, con los hermanos aquí, con la hermana Nora, con mi esposa, con los hermanos Mendoza, con los hermanos Anaya, con los hermanos Nocencio, su esposa, la hermana Miseira, los jóvenes. Es necesario compartir. Y cuando nosotros compartimos, Dios nos sigue bendiciendo a nosotros. ¿Salieron, hermanos? Sí, salieron. Salieron llenos de gozo, de alegría, de júbilo. Y a partir de ese instante, fueron libres de la opresión de los egipcios. Dios, en una ocasión, nos alcanzó. Y a partir de ese momento nuestras vidas cambiaron. ¿Sí? No hace cuánto, yo no sé hace cuánto el Señor lo alcanzó a usted. Yo no sé si fue un día, a mí el Señor me alcanzó en una noche de diciembre de 1986. Y cambió mi vida. Me transformó, hermano, en verdad. Lo dice aquí la Biblia. Mire, dice, y Jehová, el versículo 36, fíjese lo que dice. Y Jehová dio gracia al pueblo, o sea, al pueblo de Israel, delante de los egipcios, y les dieron ¿qué? Todo lo que pedían. Y así despojaron ¿qué? A los egipcios. El lugar donde estaban cautivos, ahora tuvo que darle una retribución, un pago. A veces el enemigo quiere venir a robarte lo que Dios te ha dado, pero el enemigo no sabe que te lo va a tener que multiplicar 4 veces, 5, 6, 7 veces, porque Dios ya te lo dio a ti, Dios ya me lo dio a mí, aunque por el momento estemos pasando por alguna aflicción. Dios te ha dicho que Dios es tu sanador, Dios te ha dicho que Él es tu proveedor, Dios te ha dicho a ti que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿No nos lo ha dicho Dios en tu palabra? ¿Verdad? Mire, la última historia de esta noche extraordinaria. Vaya conmigo al Evangelio según San Lucas. Capítulo 1. Normalmente esta no es la Biblia que uso, hermano. Uso más la roja. Evangelio según San Lucas. ¿Usted ha leído la historia esta? Evangelio según San Lucas, perdón, capítulo 2. Y vamos a ver algunos detalles de una noche extraordinaria que le pasó a un grupo de personas. No sabemos cuántas personas había en aquella región. Ahí dice el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Evangelio según San Lucas, capítulo 2. No nos vamos a leer los primeros versículos, vamos al versículo 8 en adelante. Una noche extraordinaria, hermano, de resplandor. Dice la palabra, Lucas 2:8. Ahí el tema es los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahorita seguimos leyendo. El pastor estábamos platicando un día, el pastor nos dijo esta frase: un pastor debe oler a ovejas para ser un buen pastor. ¿Sí? Los que han cuidado animales, bueno, Anaya, ¿verdad? No es fácil tener al pendiente de los animales, porque los animales tienes que tenerles agua, constantemente alimento o pastura, ¿sí? Y cuando uno sale de
de cuidar a los animales, el olor se le impregna en la ropa aunque no tenga directo. ¿Estoy equivocado? Corríjame si estoy equivocado, los que han trabajado con animales. Sea chivas, sea vacas y más si son marranos. El olor, ¿verdad, hermano? No por... Pero imagine este grupo de personas que estaba en aquella noche, cualquiera. Porque a ellos se dedicaban, ¿verdad? Eran pastores. Y estaban haciendo su trabajo rutinario, como usted y yo. Pero en aquel momento que llega, mire, y ellos sí oyeron cómo canta un ángel, no como nosotros decimos, es que canta como un ángel. ¿Hemos oído cantar a un ángel, hermano? Hemos oído la voz de Dios, que Dios nos habla. Dice, he aquí, dice el versículo siguiente, el versículo 9. He aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron ¿qué? Tuvieron temor porque nunca habían visto esto. No nos dice la edad ni cuántas personas había esa noche. Una noche de resplandor. Cuando Dios llega a nuestra vida, las tinieblas tienen que disiparse. Tienen que huir. Ya no hay cabida en nuestra vida. Ese día que Jesús nació en esta tierra, no nació en un en un palacio. No nació rodeado de reyes, príncipes y princesas, duques, no. Dice la Biblia que nació en un pesebre en Belén de Judea, pero miren los detalles de esto. Dice que estos hombres estaban haciendo su trabajo. Usted allí en su trabajo que tiene, ya sea durante el día o durante la noche, Dios se puede manifestar a su vida. ¿Sí? Dios está ahí con usted. Ellos esperaban la venida del Mesías, pero Dios escogió a este grupo, a este pequeño grupo. A veces cuando hablamos de grupo, hermano, nos imaginamos muchas veces una gran multitud. Un grupo puede ser formado por dos personas más. En este caso, un matrimonio que son dos personas, el hombre y la mujer. Y cuando usted busca a Dios como hombre y mujer, Dios lo va a bendecir. Dios está con usted. Dios le va a mostrar su gloria a usted también. Dios me va a mostrar, pero tengo que estar al pendiente de lo que Dios está haciendo. Dice que estos hombres, dice, pero el ángel les dijo, vino palabra del Señor. Y recuerda, hermano, nos narra la historia, que durante más de 400 años, hasta el nacimiento de Juan el Bautista, no había palabra, no había sueño, ni había visión de parte de Dios para el pueblo. Estaban viviendo en una oscuridad total. Y se quedaron aquellos como estatua de marfil. No sé si usted jugó ese juego, ¿verdad? La estatua de marfil, ¿no se acuerda de ese juego? A ver, ¿cuál era, hermano? No le dio la cartera, no que estaba ese chavo, no que estoy imitando al chavo, no. Ese juego se llamaba la estatua de marfil porque si usted si usted se movía, ya perdía el juego. Yo se lo digo porque yo lo jugué en la primaria hace muchos años, ya tiene 2 años, hermano. Jugábamos, eran los juegos que jugábamos y nos quedábamos así y el que se movía perdía. Era parte del desarrollo infantil de nuestro tiempo. Pero imagínense, aquellos pastores que estaban rodeados de las ovejas, ya no se interesaron en las ovejas, estaban miradas puestas en aquel ser angelical. Primero dice que un ángel les habló de una noche común, extraordinaria, de una noche común, ordinaria, cualquiera. Vivieron una noche extraordinaria que cambió sus vidas. ¿Sí? Es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Dios se quiere manifestar a cada uno de nosotros. Pero aquí también depende de nuestra actitud que tenemos. Dice que no solamente los vieron, hermano, los oyeron con sus propios oídos. Me dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os he oído buenas nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Y mire, el versículo 14, 13 y 14.
¿Por qué le llamo una noche extraordinaria? Y repentinamente, o sea, de un momento a otro, aparecieron con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. No solamente vieron, sino también escucharon. ¿Cuántas veces no hemos visto la mano de Dios que desciende cuando todo es imposible, cuando obra, cuando todo va en contra nuestra? Porque estamos remando en contra de la corriente del mundo, hermano. Y Dios manifiesta su poder. Mire, y no se quedaron ahí. Cuando Dios haga algo con nosotros, conmigo, con usted, no se quede callado. Dice que inmediatamente ellos fueron, el ángel les dio una orden: vayan a tal lugar, haya nacido Jesús, el Salvador del mundo. Dice que dejaron los rebaños, dejaron la rutina, hermano, el conformismo, ¿sí? Dejaron lo que hacían, lo que comúnmente hacían. Y se corrieron, fueron a comprobar con sus propios ojos, palparon al verbo viviente, ¿sí? Y luego que salieron, dice que empezaron a hablar. Oye, se nos apareció un ángel, oímos las voces de los ángeles cantar, hemos visto al Mesías que ha nacido en Belén de Judea. Empezaron a hablar. ¿Cuál es la reacción que usted y yo tenemos? ¿Cómo lo tomamos cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas en una noche de rutina, ¿sí?, de consumismo, de lo que hacemos siempre lo mismo? ¿Sí? Vamos al trabajo, venimos a la casa, dormimos, nos levantamos, vamos al trabajo, hacemos esto, hacemos lo otro, a veces nos falta tiempo, pero Dios en su misericordia nos muestra por las noches, algunas veces por el día, pero Dios siempre está obrando ahí. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en usted? Dios puede tener una noche extraordinaria en la vida de un individuo, de una persona, en la vida de un grupo de individuos o en la vida de una multitud. Porque la iglesia está formada por una gran multitud, hermano. Aquí somos poquitos esta noche, pero en este instante hay miles y miles y millones de cristianos que se están reuniendo para adorar a Jesús. ¿Sí? La actitud tiene que ver cómo lo va a tomar usted. ¿Usted se va a quedar ahí sentado? En Jacob hubo una transformación, hubo un cambio. ¿Sí? En el pueblo de Israel, una noche de libertad, de gozo. En este grupo de pastores, fue una noche de júbilo, de esplendor. ¿Qué va a hacer usted cuando Dios se manifieste a su persona, en su familia? ¿Se va a quedar pasivo? O sea, ¿se va a quedar quieto? ¿Se va a quedar callado? ¿Va a ser indiferente a lo que Dios está haciendo? ¿Eh? Porque las tres historias que hemos leído, hermano, ellos hicieron algo. Después de que experimentaron eso, ellos hicieron algo. Empezaron a publicar. Jacob les dijo a sus hijos: miren, hijos, cierta noche Dios, el varón de Dios, se manifestó a mí, me cambió mi nombre, me dio una posteridad, me dio una promesa, me bendijo. Igualmente los del pueblo de Israel, hermano, cuando salieron aquella noche, ellos empezaron a decir a sus hijos: miren, hijos, aunque ustedes no lo vieron, pero yo lo palpé, yo lo vi, yo estuve esclavo en la tierra de Egipto y vi cómo Dios nos libró de Faraón y de su mano, nos mostró la columna de fuego que ya no la vemos, pero sabemos que Dios es real, que nuestro Dios sigue haciendo milagros. Y en esta ocasión, en este grupo de pastores, dicen que ellos empezaron a publicar a donde quiero que ellos, casa por casa, a sus familiares, a sus conocidos. Yo le voy a pedir que usted se ponga en pie antes de pasar a este altar. Hermano, hemos estado hablando de una noche. Ahora, un momento, usted va a tomar una decisión.
pantalla, hermano, esa columna, durante 40 largos años, vio al pueblo. Ya no tenemos esa columna, tenemos al que se manifestó en la columna, que es Jesús de Nazaret sobre nosotros, que está brillando. Nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuál es la actitud que usted va a tomar cuando Dios te ha manifestado ya su vida? ¿Va a ser agradecido? ¿Va a publicar las señales y maravillas que Dios ha hecho con usted? A los que vienen atrás de usted, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, a su parentela. Cierre los ojos un instante antes de que yo lo invite a usted al altar. Señor, en esta noche hemos oído tu palabra. Yo sé que soy un siervo, Señor, pero que tú has puesto esta palabra en nuestro corazón. Ahora yo te pido que esta palabra, Señor, sea, Señor, más de bendición a la vida de mis hermanos. Tú sabes lo que vas a hacer con cada uno de ellos y a través de ellos. No una noche extraordinaria, una noche después de una noche común y corriente, hermano. Ahora yo le pido que usted pase a este altar. Imagínese al pueblo de Israel saliendo de Egipto, lleno de alegría. Jacob, en medio de la soledad, hermano. Cuando te encuentres sobre tus hombros una carga tan pesada que viva bajo presión, Dios quiere obrar en tu vida. Dios se quiere manifestar con poder y gloria sobre tu ser. No tenemos que decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Haz lo que tengas que hacer sobre mi vida, en la vida de mi familia, Señor. Hay cosas que yo no puedo hacer, hermano. Hay cosas que usted no puede hacer. Y que en esta noche en él le dice, Señor, Señor, lléname con tu presencia, sáname, tócame. Haz de mí lo que tengas que hacer en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús empiezo a derramar bendición sobre mis hermanos. Porque tú sabes, Señor, por lo que a veces pasamos. Declaramos que la bendición del Espíritu Santo posa sobre nosotros. Que el Espíritu de sanidad, Señor, venga, que tú concedas los deseos de nuestro corazón, amado Padre. Que aquello que nos aflige nos deje libres, Señor, en el nombre de Jesús. Aquello, Señor, que trae a nuestra vida cónyuge, tristeza, agonía, sufrimiento, las cadenas sean rotas por el poder de Jesús. Todo lo que venga sobre tu vida, ponla en las manos del Señor. Esta es la noche que Dios está obrando sobre tu vida. Tienes que dejar que el Señor derrame de su poder sobre ti. No le pongamos obstáculos porque el Señor se puede manifestar y se quiere manifestar sobre ti este día. Señor, ponemos nuestras manos como punto de contacto, pero tú eres el que hace la obra en nuestra